Un saludo, un agradecimiento al comité organizador, al comité científico y a su presidente por la invitación a dar esta charla, el doctor Byron Torres. Vamos a hablar qué debemos saber al realizar el trabajo de investigación o cuál es la cultura que debemos tener o cuál es la ruta. ¿Y por qué investigar casi es la filosofía de hoy? ¿Cuál es la ruta? Estos son mis conflictos de interés. Tenemos que saber hoy como objetivo por qué y cómo es el proceso de investigación y cómo la investigación nos ayuda a la práctica clínica para aplicar los resultados que lo que queremos hacer también en todas nuestras sociedades y en la sociedad latinoamericana de hombro y codo, que es empezar a investigar. O ya hemos empezado, pero tenemos que fortalecernos aún más. La investigación resulta de muchas preguntas y algunas hipótesis, preguntas no resueltas, en los servicios de urgencias, en el turno, en la cirugía, etcétera. Siempre hay alguna situación que nos genera alguna pregunta. Y esas preguntas tienen su solución porque tienen unas variables en esos pacientes que estamos viendo, que son los datos que vamos a recolectar y los vamos a analizar a través de cualquiera de nuestros diseños para obtener nuestros resultados. El balance de la pregunta es muy importante, la idea y la factibilidad, tanto operativa como económica. Tenemos a alguien que nos guió y es cirujano de hombro, fue cirujano de hombro como el doctor Coleman, en que él fue de los primeros que dijo, tenemos que medir, tenemos que hacer escalas de medición y él nos dio una ruta en cómo medir nuestros resultados para medir la satisfacción del paciente y también de pronto la nuestra y también definir el cambio de las conductas de acuerdo a los resultados. Entonces, en resumen, tenemos preguntas, hipótesis, ideas y tenemos datos y tenemos que tener un grupo de trabajo en nuestras sociedades con un grupo que tenga experiencia tanto en investigación como en bioestadística y podemos unir nuestras fuerzas y así lograr los mejores resultados de investigación. Y así como colocar esta guía, tuvo un proceso académico de complicaciones, de análisis en el laboratorio y muchas publicaciones de muchos autores y que ya podemos colocar esta guía, esta reversa en el sitio ideal para evitar, pongamos, el pensamiento glenomedular inferior. Entonces son resultados que se aplican de la investigación en nuestra práctica clínica y por eso tenemos que cada vez ser más proactivos por investigar, por ser críticos. Y muchas de estas situaciones clínicas, un manguito irreparable, una colocación de la prótesis para ese manguito o para otra situación y un manejo de una fractura complicada, pues tenemos que tener investigación y guías de la práctica clínica para poder tomar alguna de estas decisiones y los caminos correctos para cada uno de estos pacientes. Es como así en este caso de una pseudoartrosis compleja, se toma una decisión predecible de algo que está en la investigación y es el mejor diseño para resolver este caso complejo de pseudoartrosis. Entonces esa es la investigación, aplicar en la práctica clínica lo que se ha investigado. ¿Por qué investigar? Porque hay que identificar y resolver preguntas, hay que comprender y utilizar el método científico. ¿Cómo investigar? El método científico tiene varios componentes. Una parte sistemática que es la reproducibilidad y la validez de los estudios. Y una parte empírica donde tomamos la observación, tomamos los datos y lo analizamos de acuerdo a cada uno de los diseños y la pregunta. Controlamos factores relacionados con las variables y al final hacemos un estudio estadístico y hacemos un crítico de esos resultados. La investigación básica nos ha ayudado infinidad de veces y el hombro y el codo no está ajeno a eso. Entonces muchos de esos conocimientos los aplicamos en la clínica, pero varias preguntas en el pasado, factores de riesgo, prevención, pronóstico, los estamos aplicando y lo debemos aplicar en nuestras decisiones por guía de la práctica clínica de resultados de la investigación. Hay varios pasos en la investigación, especialmente en los nuestros que somos ortopedistas y traumatólogos, cirujanos de hombro y codo, pues tenemos desde una idea, la planificación, la implementación, con estudios pilotos que hay que hacer para tomar algunas decisiones en el cálculo, pongamos, de las muestras, análisis bioestadístico y lógicamente una comunicación para publicación y una comunicación en la toma de decisiones a nuestros pacientes. ¿Cuál es la ruta? Pues estamos en una pregunta, definimos un diseño, lo implementamos, le hacemos análisis de los datos, lo divulgamos y es lo que decimos medicina práctica basada en la evidencia o cirugía basada en la evidencia para tener primero una carita feliz porque lo publicamos, pero una carita feliz más fuerte porque estamos
aplicando nuestro concepto y nuestros resultados de investigación en nuestra práctica clínica. En el pasado, la cirugía basada en la evidencia no se tenía como tal, pero cada vez con el tiempo vemos datos desde el 97 que los ensayos clínicos eran muy poquitos, ¿sí? Solamente el 24% en las áreas quirúrgicas y el 50% en la medicina interna. Pero a medida, aunque esta es una referencia del año 2000, cada vez los grupos controles ya los estamos comparando, estamos haciendo estudios comparativos y eso ha mejorado la calidad de la evidencia. El 72% en el año 2000 eran estudios de serie de casos y no tenían control, pero cada vez mejoramos los conocimientos de investigación y lo aplicamos para tener resultados menos sesgados. Tenemos que tener un equipo de trabajo para convertirnos en investigador, lógico, no necesitamos ser epidemiólogo, pero tenemos que tener un grupo de ayuda con la experiencia, la comprensión y conocimiento, los cursos y poder tener un conocimiento de investigación como es una de las labores que tenemos en nuestras sociedades científicas como en la SCOD, en el CLEN en Colombia y ahora en nuestra Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo. ¿Cómo convertirnos? Pues lógicamente tenemos que tener una voluntad. La investigación debe ser una transversal, debe ser una cultura desde el primer día que se lleva la hoja de vida para empezar un programa de posgrado. Y lógicamente tenemos que tener siempre nuestra tutoría y nuestro grupo de trabajo. Siempre tiene que haber una colaboración. El objetivo final de la investigación clínica es maximizar la eficacia en la práctica porque muchos de nosotros somos interesados en la salud, incluidos nuestros pacientes, nuestros proveedores, nuestros administradores. Entonces tenemos que investigar para tener los mejores resultados. Debe haber un conocimiento de lo básico y aplicarlo, lógicamente, en la práctica clínica, que es la cirugía basada en la evidencia. Tenemos que tener los mejores resultados en valor. ¿Qué es esto? Es uno de los 4 aspectos de Porter, los resultados y los costos. ¿En busca de qué? Con el propósito de mejorar la salud pública y la individual de cada uno de los pacientes, basados en las guías de las prácticas clínicas que tenemos que tener en cada uno de nuestros servicios. ¿Qué es la cuádruple meta en salud? Conocida por Michael Porter o Donald Pertix, es que tenemos 4 situaciones que tener en cuenta en nuestra vida médica o en la salud en estos momentos. La medicina basada en el valor de los costos, beneficios de nuestra toma de decisiones. Los resultados clínicos para hacer más eficientes resultados de nuestra investigación. La satisfacción del paciente, como Goldman nos lo dijo, la experiencia, o sea, medir esos resultados y lógicamente medir la satisfacción de nuestra experiencia. Esto es lo que se está actualizando en cualquier sitio de excelencia y los sitios acreditados. Tenemos que tener en cuenta siempre la cuádruple meta. ¿Por qué investigar en ortopedia y traumatología? Porque está orientada al paciente. Los estudios epidemiológicos y de comportamiento los tenemos que tener en cuenta y investigación de los resultados para los servicios de salud, para aplicarlos. Por eso el término de investigación translacional se refiere a la aplicación directa de los descubrimientos científicos, los resultados de nuestros trabajos en nuestra práctica clínica. Lo debemos aplicar en la práctica clínica y vuelvo y repito, basado en guías de manejo. Este es un ejemplo de nuestras vidas y en la práctica personal. Tenemos dudas y en el pasado qué hacer con ese manguito irreparable con un paciente joven y que muchos estudios mecánicos, anatómicos, la experiencia de nuestros colegas en el mundo con gran experiencia nos dan la decisión que este paciente lo indicado es hacer, pongamos, una transferencia de trapecio inferior para obtener un resultado muy bueno porque se mide, porque lo vemos en el resultado por la artroscopia y que el cirujano se sienta también satisfecho. Entonces todo es un proceso translacional de la cultura de la investigación y de la cirugía basada en la evidencia. Finalmente, ¿cómo es la ruta? Tenemos nuestra pregunta, tenemos que aplicar un diseño, la implementación, el análisis de los datos y la divulgación. Y esta sigla PB es práctica basada en la evidencia, de un cirujano basado en la evidencia, que como ustedes ven siempre puede empezar solo, pues estos punticos lo que quiere es trabajo en equipo, nos podemos ayudar todos para obtener los mejores resultados. Vamos a seguir siendo felices, sí, porque hacemos nuestras publicaciones, pero más felices porque estamos aplicando nuestros conocimientos en la cirugía basada en la evidencia y en nuestros pacientes. El objetivo de hoy y de todos en nuestras sociedades científicas, vuelvo y repito, en nuestras COD y nosotros en el CLEM en Colombia y en la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo es incentivar y dar inicio
al proceso de investigación en traumatología y su aplicación en la práctica clínica, en este caso, en nuestros casos de OPRO y CODO. Un saludo desde Bucaramanga, Colombia, y nuevamente muchas gracias al comité organizador.